Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación. Tuve el privilegio de ser amigo de Jorge Bergoglio durante 17 años. Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación. Tuve el privilegio de ser amigo de Jorge Bergoglio durante 17 años. Pero no voy a hablar de esto, voy a hablar de lo que es importante, que tiene que ver con su legado, que lo conozco bastante y lo estudié bastante y vi cómo lo fue construyendo. Y lo primero que puedo decirles es lo que decía el filósofo Jean-Paul Sartre, de que una filosofía, una concepción del mundo, es insuperable en la medida que no se superan los obstáculos, los problemas económicos, materiales, espirituales, sociales que crearon esa concepción del mundo. Y yo les puedo decir que encíclicas como Laudato Si o Fratelli Tutti constituyen un diagnóstico del mundo y una serie de soluciones que todavía están absolutamente presentes, absolutamente vigentes, y por eso podemos decir que Francisco es presente y Francisco es futuro. Yendo a la raíz, Francisco identifica 3 rupturas que hay que reconstruir en el mundo. La ruptura entre los seres humanos, reconstruirla a través de la fraternidad humana. La ruptura con la naturaleza, que la tenemos que reconstruir a través del cuidado de la casa común, para eso el Tratado de París, para eso el Acuerdo de Glasgow. Y la ruptura con la trascendencia, que va más allá de que uno tenga una religión o no. La trascendencia significa esa solidaridad intergeneracional que hace que una persona tome conciencia que está de paso por esta vida y que tiene que dejar el mundo mejor de lo que lo encontró para las futuras generaciones. Eso es la solidaridad intergeneracional que genera algún tipo de espiritualidad, trascendencia, energía, como lo quieran llamar. Como lo quieran llamar. Francisco describe que estamos en medio de un sistema que no se aguanta más, que tiene como centro el rédito inmediato, no tiene como centro a los seres humanos, donde unos pocos controlan todos los bienes de producción y de cambio, y donde paradójicamente, cuanto más se desarrolla la tecnología, más se descarta a las personas. O sea, cuando tendríamos que acceder a un bienestar, a un trabajo mucho más grato, mucho más inclusivo y tener más tiempo de ocio, por el contrario, el desarrollo de la tecnología descarta, expulsa. ¿Por qué? Porque está al servicio del paradigma tecnocrático, del dios dinero, del consumismo desenfrenado de los pudientes, y mientras tanto a los que van descartando son los migrantes desesperados, son el caldo de cultivo de la trata y el tráfico de personas, son el caldo de cultivo de la subrogación de vientres, son el caldo de cultivo de la venta de pibes, del tráfico de órganos, que todo esto a su vez se lava y vuelve de vuelta reciclado al mismo sistema podrido. O sea, al revés que la naturaleza, donde los ecosistemas son virtuosos, el sistema nuestro es antivirtuoso, porque cada vuelta que da descarta más gente, cada vuelta que da lava más dinero, cada vuelta que da hace que sea más injusto, menos inclusivo y menos sustentable. Todo esto que estoy diciendo está descrito en el Laudato Si, donde habla de las compañías petroleras, habla de Monsanto, habla de la deforestación, habla del monocultivo. Lo preparó junto con un centenar de científicos de los mejores del planeta, el Laudato Si. Por eso se lo oculta y por eso se lo minimiza, y a veces se lo quiere presentar como una especie de clase botánica, ¿sí? Cuando en realidad Francisco está diciendo tajantemente que no solamente están descartando personas, sino que están erosionando el planeta con la utilización excesiva de carbono, al punto tal de que el cambio climático y el calentamiento global generan cada vez más fenómenos climáticos extremos que amenazan la propia existencia planetaria. Esto fue lo que en el 2015 llevó a votar el Tratado de París, lo que llevó en el 2018 a discutir el Acuerdo de Glasgow, y lo que hoy no se está cumpliendo, claramente. Fenómenos climáticos extremos
tenemos cada vez más recurrente. Por lo tanto, Francisco nos dice, tenemos un problema de descarte humano, tenemos un problema de sistema, tenemos que reconstruir sociedades que sean justas en la distribución, inclusivas, en las que quepamos todos, y sustentables, que estén en armonía con la naturaleza. Tenemos que reconstruir la fraternidad humana, y la fraternidad humana acá utiliza algo muy interesante, que es una parábola que para Jesús es la más interesante en el Evangelio, y que sin embargo es una apelación a cualquier persona, cualquiera sea su creencia, que es la parábola del samaritano. Es una parábola en la cual un doctor de la ley le pregunta a Jesús, ¿qué es el prójimo? En relación a ese mandamiento de amar al prójimo como uno mismo, como uno de los mandamientos fundamentales, junto con amar a Dios. Bueno, entonces Francisco le explica, a través de una parábola, no a través de un concepto, le explica que venía un hombre caminando por un camino rural, que lo asaltan 3 personas, le roban todo, lo dejan herido y queda a un costado del camino. Pasa un religioso que conocía los mandamientos, ¿sí? Mira al herido al costado del camino, se hace el distraído y sigue de largo. Pasa un funcionario que supuestamente tiene los códigos de ética de la sociedad. Mira al herido al costado del camino y sigue de largo. Pasa un samaritano. ¿Qué era un samaritano? Alguien de una villa de emergencia, alguien de un barrio carenciado, alguien que era estigmatizado como peligroso, inculto, una persona que no sabía nada, que te podía robar. Esos eran los prejuicios que tenía Judea respecto a Samaria, de donde venían los samaritanos. Pero pasa el samaritano y resulta que el samaritano ve al herido al costado del camino y siente de corazón que podría ser él, entonces lo ayuda, lo trata de curar, lo sube a un caballo, lo lleva a una posada, le dice al posadero, tenelo unos días, te pago esos días, si se queda más días me avisa. Entonces Jesús, después de contar esta parábola, le pregunta al doctor de la ley, ¿quién amó más al prójimo? ¿El religioso? ¿El funcionario? ¿El samaritano? Obviamente el doctor de la ley estaba atragantado, porque tenía que reconocer que finalmente el nadie de la vida es el que se hizo cargo del prójimo. ¿Qué quiere decir esto? Varias cosas. Primero, el bien precede la verdad. Pueden estudiar 400 manuales de ética, pueden estudiar de memoria los mandamientos, pero si no actúan de corazón, nunca vamos a llegar ni a la esquina. Segundo, no sabemos si el samaritano era cristiano, musulmán, agnóstico o creía en cualquier otra cosa. No lo sabemos. Tampoco importa. Lo que importa es cómo actuó de corazón. Lo que importa es que reconoció la dignidad del otro. Y en esta parábola, nada más y nada menos, Jesús trata de explicar el camino, el acceso a la vida eterna. O sea, actuando de corazón. Por eso Francisco ponía el eje en la unidad de los cristianos y los musulmanes. Tanto es así que una de las encíclicas, Fratelli Tutti, está basada en el Acuerdo de Abu Dhabi, porque él decía, si los cristianos y los musulmanes se unen, la abrumadora mayoría del planeta, de la periferia al centro, de abajo hacia arriba, va a cambiar o va a generar un consenso social para terminar con las guerras, va a generar un consenso social para cuidar el planeta, va a generar un consenso social para la fraternidad humana, y por eso Francisco, hoy con el diario del lunes lo sabemos, arriesgó su vida porque tuvo atentados cuando fue a Irak, tuvo atentados cuando fue a Indonesia, no atentados de los musulmanes, atentados de falsa bandera. Los fabricados ya se imaginan por quién. Porque Francisco tenía la obsesión de acordar musulmanes y cristianos para que la abrumadora mayoría del planeta empujara en una misma dirección, en la dirección de una sociedad que sea justa, que sea inclusiva y que sea sustentable. Pero eso además lo hizo predicando con el ejemplo, y en eso se parecía mucho al Pepe Mujica, predicando con el ejemplo. Era una persona que fue jefe de Estado del Vaticano, vivía en un cuartito muy sencillo, rechazaba cualquier tipo de privilegio,
comía con los mozos y con los cocineros, y todos los viajes eran a lugares de la periferia a arreglar quilombos, a arreglar problemas, a llevar la paz entre Armenia y Azerbaiyán, a llevar el diálogo a Colombia, a tratar de reconstruir el diálogo entre Cuba y Estados Unidos, a llevar la paz a la República Centroafricana. Francisco no era una persona que hablaba y después iba a dormir al Palacio Apostólico. No. Él pedía la paz y se metía con los pies en el barro para tratar de resolver el problema, y caminaba con aquel que de corazón quisiera acompañarlo. Siempre teniendo presente que el samaritano no sabemos si era creyente o no, lo que sabemos que tenía buen corazón. Con eso alcanza y sobra para reconstruir fraternidad humana. Y lo último, Francisco además puertas para adentro, ahora lo sabemos con más certeza, puertas para adentro también hizo una revolución. Uno no puede olvidarse que la Banca Vaticana era el lugar, la cloaca más mafiosa que había en Europa. No puede olvidarse uno de eso. Acaba de publicar el Departamento de Justicia de Estados Unidos cartas de el pederasta y quizás agente de algún servicio secreto internacional, Jeffrey Epstein, con Steve Bannon, en la que intercambian preocupados por qué va a hacer Francisco en el 2013 con la Banca Vaticana. ¿Saben lo que hizo Francisco con la Banca Vaticana? La intervino, cerró 4.500 cuentas, todas vinculadas al lavado de activos, al crimen organizado, porque supuestamente todas esas cuentas eran depósitos de obispos que presuntamente eran donaciones. Obviamente había muchos que estaban cooptados por la mafia del crimen organizado. Por eso le preocupaba a Jeffrey Epstein, por eso le preocupaba a Bannon, porque si no, ¿cómo financiaban los atentados de falsa bandera? Los que arman en Medio Oriente. Los financiaban con esa plata. Entonces Francisco también luchó puertas para adentro. También mandó a la justicia ordinaria los casos de pedofilia. No los dejó en el derecho canónico. Empezó a mandarlos a la justicia ordinaria. Por supuesto que tuvo todo tipo de resistencia. Y Francisco murió como vivió, en absoluta humildad y sencillez. Fíjense que su tumba es una tumba muy sencilla, a los pies de Santa María Mayor, no adentro del Vaticano. Él siguió el Evangelio. Por el Vaticano pasa gente común y corriente. Él siguió el Evangelio. Él siguió el Evangelio. Él siguió la parábola del buen samaritano hasta el final. Él siguió la lucha por la reconstrucción de la fraternidad humana hasta el final. Y yo los convoco a todos ustedes, sean agnósticos, sean ateos, sean creyentes de cualquier religión, a que tengamos muy presente esa parábola del buen samaritano, porque justamente el bien precede a la verdad. Si nosotros desmalezamos de nuestro corazón la vanidad, la envidia, la avaricia, el egoísmo, y empezamos a reconocer en el otro la dignidad humana, seguramente vamos a tener un mundo mejor. Gracias.